En este momento yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y también es parte de la obediencia de hacer lo que Dios pide que hagamos. I'd like you to open your Bibles in Acts chapter 14, and it's part of the obedience of doing what God calls us to do. Desde que hemos tenido el aniversario y el apóstol Fernando estuvo con nosotros compartiendo sus días maravillosos, From the time that we had the anniversary and Apostle Fernando was sharing those amazing times with us, uno de los temas que hemos entendido y hemos comprendido de una forma muy clara es acerca del principio de la fe. one of the topics that we clearly understood is about the principle of faith. Y hemos dicho que en lo que deparaba de esos días en adelante durante el mes de diciembre, íbamos a estar hablando acerca de ese mismo tema para no salirnos de esa plataforma. And we said that in the month of December, in the last days of December, we would be talking about this topic to not get out of topic. Porque nosotros necesitamos tener niveles de fe para poder aceptar los desafíos que Dios coloca delante de nosotros mismos. Because we need to have levels of faith so that we can accept the challenges that God places before us. La fe es un principio que se une con la obediencia. Faith is a principle that comes together with obedience. La manera que nosotros nos hace confiar, creer plenamente en Dios es porque estamos dispuestos a obedecerle a Él. The way that we trust and believe fully in God is because we are willing to obey Him. La Biblia dice, como decía en la meditación en este momento, que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero con el principio de obedecer a Dios. The Bible said that Abraham left without knowing where he was going, but he had the principle of obeying God. Dos características que hizo que Abraham funcionara obedeciendo a Dios es la fe y la obediencia. Two characteristics that made Abraham obey God was obedience and that he Podemos tener mucha fe, pero no podemos ser obedientes. We can have much faith but not be obedient. O podemos ser muy obedientes, pero no tenemos nada de fe. Or we can be very obedient and not have faith. Entonces, ambas cosas desligadas no pueden realmente fluir en nuestra vida como Dios ordena. So both things disconnected, they cannot flow in our lives as God has ordered. Ahora, them. miremos este pasaje bíblico de Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante. Now let's look at the scriptures in Acts chapter 14, 8 on. Hemos hablado de cómo Jesús desarrolló su ministerio en cómo desarrollar la fe. We spoke about how Jesus developed his ministry according to faith. Y muchas áreas de su ministerio destacaron por consiguiente el nivel de fe que operaba en la persona de Jesucristo. And many areas of his ministry showed the level of faith that operated in the person of Jesus Christ. Hemos hablado de Pedro, de cómo realmente Dios usó a Pedro a través de milagros extraordinarios. We spoke about Peter and how God used him through extraordinary miracles. Pero también otros apóstoles que destaca en los hechos es la vida de Pablo. But another apostle that is in the book of Acts is the life of Paul. Y dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies, como había nacido, así jamás había caminado. Estaba sentado. And it says, and in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. Entonces, en cada uno de los capítulos, los versículos que estamos leyendo en esta hora, And in each one of the scriptures that we're reading in this hour, evidentemente que vamos a entender que solamente el poder de Dios puede operar milagros. we're going to understand that only the power of God can operate miracles. Ahora, ¿cómo y de qué manera nosotros podemos realmente entender este pasaje de la cual hemos mencionado en esta mañana? Now, how can we understand the scripture that we mentioned this morning? En primer lugar, Pablo entra a una ciudad. In the first place, Paul enters a city. A una ciudad que por primera vez está visitando. He enters a city that he's visiting for the first time. Y lo primero que la ciudad tiene que entender el mensaje que Pablo estaba transmitiendo. And the first thing that the city needs to do is to understand the message that Paul is transmitting. Y lo primero que Pablo hacía era primero predicarle a los judíos y luego también predicarle a los gentiles. And the first thing that Paul always did is first to preach to the Jews and then the Gentiles. Es por eso que muchos quizás pensaron que el lisiado, el que no podía caminar, era quizá descendencia judía. Perhaps that's why so many thought that the man that was crippled, that was not able to walk, he was from Jewish descent. Esto no se puede saber con certeza y con seguridad. This is uncertain and we don't know for sure. Pero lo que podemos entender es que aquel hombre enfermo escuchó la palabra que Pablo estaba hablando. But the only thing that we know is that that man that was sick, he heard the word that Paul was saying. Y una de las palabras que menciona, si usted sigue leyendo el texto consiguiente, And one of the words that it mentions, if you continue reading, Pablo utiliza una palabra, la palabra gracia. Paul uses a word, and it's the word grace. Y entonces cuando él escuchó la palabra gracia, So then when he heard the word grace, aquel hombre lisiado empezó a creer a medida que Pablo predicaba. that crippled man
man began to believe as Paul was preaching acerca de lo que era Jesucristo. about who Jesus Christ was. Es decir, la manera como se desarrolla la fe en la gente para recibir milagros y sanidades diversas So the way that faith is developed in people so that they can receive miracles and healings and diverse miracles, no comienza orando primeramente por ellos, sino hablando acerca de lo que Dios dice acerca de su situación en la palabra. it doesn't start first by praying, but by saying what God says through the word. Aquel hombre fue realmente auditivamente sensible a escuchar el mensaje de Pablo. That man was sensible to hear the message that Paul was bringing. Predicó acerca de Jesucristo Pablo, Paul preached about Jesus Christ. predicó acerca de su muerte, He preached about his death. predicó acerca de su resurrección, He preached about his y resurrection. todos estaban profundamente atentos, pero este hombre enfermo estaba con una disposición mucho más directamente atendiendo. And everyone was attentive, but this man was willing and he had a different willingness. Es interesante observar en este pasaje algo muy importante. It is interesting to observe in this passage. En ese instante Pablo no está predicando un mensaje de sanidad, At this moment, Paul is not preaching a teaching of healing, sino a Jesucristo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. but Jesus Christ as the fulfillment of the messianic prophecies. Las profecías acerca del rey y del Salvador que Israel estaba esperando. The prophecies about the king and the savior that Israel was expecting. Pero pudo detectar algo y nos dice las escrituras But he was able to detect something, and it said in the que lo scriptures que Pablo discierne en la vida de este lisiado, de este enfermo, de este que no podía caminar, that what Paul discerns in the life of this crippled man, this man that was sick, that was not able to walk, es que él discernió que tenía fe para recibir un milagro. is that he discerned that this man had faith to receive a miracle. Él empezó a creer lo que Pablo estaba diciendo. He began to believe what Paul was saying. Entonces, cuando Pablo reconoce que en la vida de ese enfermo hay una presencia de una fe en Dios, So when Paul recognizes that in the life of this man that was sick, there is a presence of believing in God. escuche, estamos viendo un hombre que está escuchando un mensaje por primera vez, Listen, we're hearing about a man that is listening to a message for the first time. que lo está creyendo y lo está aceptando, That he's believing it and accepting que it. está discerniendo que ese Jesús de la cual Pablo está diciendo es poderoso para cambiar su situación física. That he's discerning that this Jesus that Paul is speaking of is powerful enough to change his physical condition. Es impresionante cuántas veces nosotros predicamos el evangelio It is amazing how many times we preach the gospel y nos damos cuenta en muchos momentos y aspectos del mensaje, and we realize in many moments and aspects of the message la gente que tiene nivel de fe para recibir un milagro y la gente que no cree absolutamente en nada. people that have a level of faith to receive a miracle and the people that don't believe in anything. Muchas veces a mí me ha pasado ministrando por casos de enfermos. Many times it's happened to me when I minister for people that are sick. Llamamos a los enfermos adelante para orar por ellos. We call those that are sick to the front so that we can pray for them. Y algunas veces cuando Dios comienza a ministrar mostrando el tipo de enfermedad que hay en la persona, And many times when God begins to minister showing the type of illness that is in a person, usted ve que de repente yo me dirijo a una persona y esa persona es sanada. you see that all of a sudden I go towards a person and that person is healed. Mientras que muchas veces paso por una persona 5, 4, 3 veces y no siento orar por ella. Well, many times I pass by a person 5 or 6 times and I don't feel like praying Porque en for un them. momento dado el Espíritu Santo te hace discernir la gente que está preparada para recibir un milagro y la gente que simplemente pasó para, a ver qué pasa. Because at a given moment, the Holy Spirit allows you to see who is prepared to receive a miracle and who has come to the front to say, let's see what happens. Entonces la gente muchas veces se enoja contra el predicador, el pastor o el que está ministrando en este momento So many times people are angry with the pastor or the minister or whoever is preaching at that y moment. dice, yo no sé por qué a mí no oraron por mí, no ministraron por mi persona. And they say, I don't know why they didn't pray for me. I don't know what they didn't minister. ¿Oraron por el que estaba al lado? They prayed for the person next to me. ¿Oraron por el que estaba al otro lado? They prayed for the person on the other side. Pero por mí no oraron nadie. But no one prayed for me. Es muy probable que aquel que está ministrando bajo la unción del Espíritu Santo It's very probable that that person that is ministering under the anointing of the Holy esté Spirit discerniendo que en esa vida todavía no hay un grado de fe como para recibir el milagro que Dios está a punto de querer hacer. is discerning that perhaps in that life there's not a grain of faith to receive the miracle that God is about to do. Recuerde que cuando Pablo estaba diciendo, detectó inmediatamente que el lisiado, el hombre que no podía caminar, tenía fe para recibir un milagro.
Remember that immediately Paul detected that the crippled man, he had the level of faith to receive a miracle. Había características en aquel hombre, la manera y la forma como atendía lo que Pablo estaba diciendo. There were characteristics in this man, the way that he listened, the way that he was attentive to what Paul was saying. Es muy importante la actitud que tú asumas cuando Dios te está hablando y cuando Dios está transmitiendo un mensaje para tu vida. It is very important, the attitude that you assume when God is speaking to you and bringing something into your life. No todo el mundo está en la misma actitud. Not everyone has the same attitude. No todos tienen la misma disposición o la misma forma de proceder ante un mensaje divino. Not everyone has the same willingness or the way to proceed before a divine message. Algunos sencillamente y llanamente escuchan como oidores olvidadizos. Some simply hear as people that will forget. Pero otros escuchan y guardan lo que están escuchando como un mensaje de parte del Señor. But others hear and they keep in their heart whatever they're listening as a message from the Lord. Por eso que una vez que terminó Pablo de predicar, That's why once Paul finished preaching, no le costó ministrar por aquella persona que estaba atendiendo ese mensaje. it was not hard for him to minister for that person that was attentive to his message. Sencillamente le dijo al hombre: levántate derecho sobre tus pies. He simply said to the man, rise up on your feet. Y el hombre se levantó derecho sobre sus pies. And the man stood up straight on his feet. No fue una extensa oración para ministrar un milagro de sanidad. It was not an extensive prayer to minister a miracle of healing. Simplemente pudo activar lo que el hombre ya tenía en su corazón, almacenando y guardando. He was simply able to activate what the man already had inside his heart. O sea, recuerde que cada milagro, recuerde que cada señal, recuerde que cada prodigio Remember that every miracle, every sign, every wonder, prometido, dado, otorgado por el Señor mismo, promised and given by the Lord himself, es el testimonio de que lo que predicamos es un mensaje ciertamente verdadero. it is the testimony that the message that we preach is a message that is true. Y el apóstol Sergio hizo la diferencia el día martes And Apostle Sergio made the difference on Tuesday entre aquellos que simplemente están detrás de un milagro, de una sanidad, between those that are simply behind a miracle or a healing, pero que el propósito, el deseo no es engrandecer a Dios, su palabra, y traer gloria al nombre de Jesucristo. but the purpose and the desire is not to magnify God, his word, and bring glory to Jesus Christ. Y nosotros tenemos aquí una escena extraordinaria. And we have here an extraordinary scene. ¿Por qué ocurre un milagro después que Pablo termina de predicar? Why did a miracle occur immediately after Paul finished preaching? Por la verdad que Pablo estaba presentando acerca de quién era Jesucristo. Because of the truth that Paul was presenting about the person of Jesus Christ. O sea, él dio una presentación extraordinaria. Which means he gave an extraordinary presentation. Y cuando él dio esa presentación acerca de quién era Jesucristo, And when he gave this presentation about the person of Jesus Christ, la sanidad ocurrió no para todo el mundo, sino para alguien que tuviera fe. the healing occurred not for everyone, but for someone that had faith. ¿Qué es lo que escuchamos detrás de un mensaje? What is it that we hear behind a message? Tienes que discernir cuál es el deseo, el interés, el anhelo de ese predicador, a quién realmente nos conduce a dar gloria, al Señor o a él mismo. You need to discern the desire, the yearning of that preacher. Who is he trying to give glory to God or to himself? O sea, en este caso, la aparición de la fe en un hombre que no sabía lo que era la fe, In this case, the faith that was manifested in a man that didn't know about faith. coincide justamente al escuchar el mensaje. But it coincides into the fact that he heard a message. O quiero decir, en este día, la fe se despierta cuando escuchamos un mensaje directamente de parte de Dios a nuestra vida. What I'm trying to say today is that faith is awakened when we hear a message directly from God into our lives. La We receive aparición de la fe, el crecimiento y el nivel de fe it. The apparition of faith, the level of growth of faith coincide con el mensaje del Señor. La fe se despierta cuando esa fe puede escuchar un mensaje del Señor. coincides with the message of the Lord, and that faith is awakened when it's able to hear a message from the Lord. Es el obrar del Espíritu Santo que posibilita la existencia de la fe en nuestra vida. It is the working of the Holy Spirit that makes it possible, the existence of faith in our lives. En este caso, en un hombre que nunca había tenido la capacidad de caminar sobre sus propios pies. In this case of a man that never had the ability to walk on his own feet. Entonces, lo primero que podemos
podemos discernir por Dios que cuando traemos un mensaje claro, cristocéntrico, evidentemente habrá una manifestación visible. So what we can discern from God is when we bring a message that is clear and is Christ-centered, then there will be a manifestation. ¿Cuál es la decisión que tú y yo tenemos que hacer para creer en lo que Dios dice que va a hacer? What is the decision that you and I need to have to believe what God says that He's about to do? Si nosotros estudiamos la vida de Jesús, podemos encontrar varios incidentes en la vida de Jesucristo If we study the life of Jesus Christ, then we can find different incidents in His own life que ilustra muy bien, correctamente, las elecciones que tenemos que hacer en la vida. that illustrate the elections that we need to make in our lives. Podemos ver que en muchas ocasiones Jesús reprendió la tormenta, We can see that in many occasions Jesus rebuked the storm. pero a la vez que reprende la tormenta, también reprende a los discípulos por la poca fe. But as He rebukes the storm, He also rebukes the disciples because of their lack of faith. Aunque Él inmediatamente calmó la tormenta externa y visible, Even though He immediately calmed the storm that was visible, Jesús lo que quería es que también ellos enfrentaran la tormenta interna con el mismo nivel de fe que Él había calmado la tormenta externa. what Jesus Christ thought was that they would fight the same way, that they would confront the internal storm the way that Jesus Christ confronted the physical and visible storm. Porque es posible que tengamos fe que lo que Dios hace con otro no lo puede hacer con nosotros. Because it is possible to have faith, because what God does with someone else, He can do with you as well. ¿Por qué nos admiramos cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, pero no tenemos la fe para que Él se manifieste en nuestra vida también? Why are we admired when God manifests in the life of someone else, but we don't have enough faith to believe that He's going to manifest in our own life? Si nosotros estudiamos profundamente los 4 evangelios que narran el ministerio de Jesús, If we study the 4 Gospels that narrate the Gospel of Jesus Christ, nos sorprenderíamos más de uno en este momento. we would be amazed more than one at this moment En cuánta forma diferente el Señor operó in the different ways that the Lord operated, y ejerció, aleluya, poder sobre todo evento climatológico. and He had power over every event that had to do with the climate. Y el mismo poder que tenía para cambiar un fuerte viento o una tormenta, And the same power that He had to change a strong wind or a storm, era el mismo que tenía poder para hacer libre a la gente de posesiones demoníacas. it was the same power to deliver people from demonic influence. Sin embargo, casi nunca lo vemos a Jesús ejerciendo Yet we never see Jesus control sobre los discípulos. exercising control Él podía controlar la tormenta, over His disciple. He could control the storm. podía echar fuera los demonios, He could cast out the demons. podía sanar a los He could enfermos, heal the sick. pero él no quería controlar a sus discípulos. But He did not want to control His disciples. Entonces lo que el Señor nos enseña, que el nivel de fe no es para controlar, sino para someternos voluntariamente en obediencia al Señor a quien amamos y servimos. So what the Lord teaches is that the level of faith is not to control, but to submit to the Lord who we love. Él podía reprender la tormenta en medio del mar. He could rebuke the storm in the middle of the sea. Él podía reprender todo lo que era obstáculo. He could rebuke everything that was an obstacle. Y sin embargo, ellos son los que tenían que reprender el temor y la duda que estaban sintiendo. Yet they were the ones that had to rebuke the fear and doubt that they were feeling. Yo quiero que discernamos esto en esta mañana. I want us to discern this morning. Algunas veces venimos y decimos pastor o pastora, Sometimes we come and we say pastor or pastor. ore para que el Señor me libre de mi temor. Pray so that the Lord delivers me from fear. Ore para que el Señor me quite esa duda que hay en mí. Or pray so that the Lord removes that doubt that is in me. Ore para que el Señor pueda darme paz en medio de esta tormenta que estoy pasando. Or pray so that the Lord can give me peace in the middle of the storm that I'm going through. Ahora, bíblicamente, escrituralmente, y viendo el ministerio real de Jesús en los 4 evangelios, Now, biblically, looking at the ministry of Jesus in the 4 Gospels, ¿quién es el que tiene que reprender el temor, la duda, el miedo, la tormenta? ¿El que está afuera o tú mismo, que es un problema que está dentro? who has to rebuke the fear, the doubt, the one that is outside or the one that is inside? Tú tienes que tomar la autoridad en el nombre de Jesús, You need to take the authority in the name of Jesus, en el poder del Espíritu Santo, in the power of the Holy Spirit, y decir: temor no es parte de mi vida. and say, fear, you do not have a part in my Tú life. eres el que tiene que tener la autoridad para echar fuera el temor de ti. You're the one that needs to have the authority to cast out fear. El Señor le pregunta: ¿cómo? ¿Acaso no tenéis fe? The Lord asked him, don't you have faith? O sea, estaba diciendo de una forma clara que era posible tener fe,
He was saying clearly that it was possible to have Pero el faith, tener fe era una decisión de tu propia vida. but to have faith is that decision from that you need to make. Tú tienes dos cosas, dos alternativas cuando estás atravesando una tormenta o un temor o una situación difícil. Tienes dos alternativas. You have two alternatives, two choices when you're going to a storm, to a fear, or a difficult situation. O elegir ceder a la duda, a los temores y a la tormenta, o creer y pararte firme para decir lo que el Señor va a hacer contigo. Either you give in to the fear, the storm, and the doubt, or you stand firm to believe what the Lord is saying that He's about to do. Dios nos hace responsable a ti y a mí God makes us responsible, you and I, acerca de lo que somos o de lo que son las acciones y decisiones que tienen que ver con la fe que depositamos en Él. about the actions and decisions that have to do with the faith that we deposit in Him. Escuche, solo nosotros podemos controlar la duda, el temor, aleluya, y no podemos decir, por favor, ore por mí para ser libre de esto. Listen, only us, we can control the doubt and the fear and not say, please pray for me so that I don't fear this. Es una batalla que estás librando interiormente. It is an internal battle. Y tú tienes la autoridad declarada y reclamada y establecida por el Señor Jesucristo And you have the authority declared and established and reclaimed by the Lord Jesus Christ para ordenarle al temor que salga de tu vida, to cast out fear from your life, para ordenarle a la duda que salga de ti, to order doubt to leave you, para ordenarle a la incredulidad que salga de tu vida. to order whatever it's going on to leave your life. Porque tú estás lidiando esa batalla interiormente. Because you're having an internal battle. Si Jesús te dice no temas, If Jesus tells you do not fear, entonces para nosotros so then for us, debe ser posible it must be possible recibir el dominio sobre el temor, to receive dominion over fear, dominio sobre la duda, dominion over doubt, dominio sobre la tormenta, dominion over the storm, dominio sobre la presión y el problema. dominion over the pressure and the Porque ya problem. Jesús dice no temas. Because Jesus said do not fear. O sea, si Jesús dice no temas, So if Jesus said do not fear, nosotros debemos de entender que ya Jesús está tomando control sobre esa situación que nos está albergando. we must understand that Jesus already has control over that situation. Mira lo que Pablo escribe a los romanos. Look what Paul writes to the Romans. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. You did not receive the spirit of bondage. Romanos 8:15. Romans 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud For you did not receive the spirit of bondage para estar otra vez en temor. again to fear. En temor. To fear. La palabra temor tiene que ver con fobia. The word fear has to do with phobia. Tiene que ver con alarma. It has to do with alarm. Tiene que ver con consternación. It has to do with consternation. Tiene que ver con tener temor, It has to do with having fear. tener terror, To have terror. de donde realmente la persona es oprimida de una forma intensa. Where the person is intensively oppressed. Y realmente el temor está asociado con un espíritu de esclavitud. And fear is associated with a spirit of bondage. Por eso dice Pablo, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. That's why Paul says you did not receive the spirit of bondage to again be in fear. No hemos recibido el espíritu de temor para ser esclavo por él. We have not received the spirit of fear to be enslaved by Hemos it. recibido el Espíritu Santo, We have received the Holy Spirit, que es el espíritu de adopción que clama ante la presencia de Dios, Abba Padre, y consideramos que somos hijos de él. that is the spirit of adoption that calls out before the presence of the Lord, Abba Father, and we know that we are His children. Somos parte de la familia de Dios. We are part of the family of God. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 7. Look what 2 Timothy 1:7 says. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Because God has not given you a spirit of fear. Primero, no nos ha hecho esclavo del espíritu de temor. God has not made us slave of the spirit of fear. Segundo, Second, tampoco nos ha dado Dios el espíritu de cobardía. also God has not given us a spirit of cowardice. Entonces, todo lo que Dios nos da, So then everything that God tú gives tienes que us, tomar autoridad para echarlo fuera de ti. you need to take on the authority to cast it out of Si you. algo entra en tu casa, por ejemplo, un perro rabioso, un animal, o sea lo que sea, entra en tu casa, If something enters into your house, a yo dog, no an puedo animal, echarlo en tu lugar.
I cannot go and cast and throw No it es out. mi casa. It is not my Tú house. tienes que tomar la autoridad y sacarlo fuera de tu casa. You need to take on the authority and throw it out of your house. Si un ladrón entra a robar tu casa, If a thief goes in to steal in your house, yo no puedo echarlo fuera de tu casa. I cannot throw him out of Tú your tienes house. que tomar la autoridad porque eres el propietario, el dueño, el que habita, y echarlo fuera de tu casa. You need to take on the authority because you are the owner, you're the one that lives there, so you need to throw it out of your house. Entonces, ¿por qué la gente se siente mal o se ofende o se enoja cuando el pastor, la pastora, el predicador, el anciano dice, tienes que ser, aleluya, tomar la autoridad y echar fuera lo que te está atormentando? So then why do people get angry when the pastor, the minister, or the preacher says you need to take on the authority and cast out whatever is tormenting Si you? Dios no me da el espíritu de temor If God has not given me a spirit of y en fear, la fe me da el espíritu de poder, and in the faith He gives me a spirit of power, el espíritu de amor, the spirit of love, el espíritu de dominio propio, the spirit of yo self-control, tengo que saber cómo pararme frente a aquello que me está logrando forjar una tormenta en mi propio interior y en propia vida. I need to know how to stand in front of that which is confronting me and bringing a storm in my inside. Pablo le enseña a Timoteo cómo confrontar la duda. Paul teaches Timothy how to confront Es más, doubt. cómo confrontar la timidez. In fact, how to confront shyness. Y le recuerda que el Espíritu Santo le ha dado. And he reminds them that the Holy Spirit has given him. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo recomienda y hace recordar a Timoteo que el Espíritu de Dios le ha dado a Timoteo? What are the three things that Paul reminds Timothy that the Spirit of God gave him? Número uno, Number one, espíritu de poder. a spirit of power. Número dos, Number two, espíritu de amor. a spirit of love. Número tres, Number three, espíritu de templanza. a spirit of a sound mind. Es decir, amor, Love, poder, power, templanza a sound y mind. todo eso resumiendo en dominio propio. And all this together is self-control. ¿Qué es dominio propio? What is self-control? Nosotros necesitamos recibir y entender qué es dominio propio. We need to understand what self-control Dominio is. propio es saber que nada me controla y que puedo tener realmente autoridad para sujuzgar todo bajo el señorío de Cristo. Self-control means that nothing has control over me, but I have the authority to do everything at the feet of Jesus Si Christ. tú sabes esto que está frente a ti y sabes que te enferma y te hace mal, If you know that this that is in front of you makes you sick and is not good for you, y tú me dices de igual manera, aunque me esté enfermando, igual manera es tan sabroso que no puedo dejar de tomarlo. and you say this in the same way is so tasty that I cannot stop drinking, Entonces ya es un problema tuyo. then it's your problem. Es un problema de falta de dominio propio. It is a problem of that Cuando you're tú lacking tienes la fe self-control. en Dios arraigada y tienes principio de obediencia a Dios, When you have the faith in God rooted and you have principles of obedience in God, tú logras tener autoridad contra aquello que te pueda afectar, que te pueda enfermar o te pueda lastimar. you have authority over those things that can affect you, that can make you sick, and that can harm you. Entonces el espíritu de poder, So the spirit of power, el espíritu de amor, the spirit of love, el espíritu de the templanza, spirit of sound haces que mind seas realmente alcance victoria a través del dominio propio. allows you to reach victory through self-control. ¿Sabe cuánta gente no gana sus victorias espirituales por no tener dominio propio? Do you know how many people lose their spiritual battles because they don't have ¿Sabe self-control? cuántas gentes son derrotadas en su vida espiritual por no tener dominio propio? Do you know how many people are defeated in their spiritual lives because they don't have La self-control? cantidad de personas que no saben realmente cómo alcanzar y entrar de un nivel a otro nivel en Dios The number of people that they don't know how to reach or enter from a level to another level in God por no tener dominio propio. because they don't have self-control. Entonces, cuando tú sabes que algo te está dañando So when you know that something is harming you físicamente, physically, espiritualmente, spiritually, mentalmente, mentally, tú comienzas a hacer cambios en tu vida que vayan en relación a sentirte mejor y no a sentirte peor. you begin to make changes in your life that are connected with you feeling better and not feeling worse. Pero para eso tenemos que tener fe a lo que Dios está diciendo. But for this reason, we need to have faith to what God is saying. Por eso que yo digo que la fe es algo que deberíamos de considerarlo como una decisión que nosotros determinamos en Dios. That's why I say that faith is a decision that we are determined in God. Yo decido creer en Dios y entonces la fe es activada. I decide to believe in God and then faith is activated. Es decir, el Espíritu de Dios So the Spirit of God labra en nosotros, forja en nosotros un conocimiento.
forms in us a knowledge, de que somos hijos de Dios. an acknowledgement that we are children Así of que God. como somos hijos de Dios, So just as we are children of el God, Espíritu Santo busca para darnos ¿qué cosa? Poder. the Holy Spirit wants to give to us power. ¿Qué más? What Amor. else? Love. ¿Qué más? Dominio propio. And what else? Self-control. Pero lo que yo decida en mi decisión en creer o no creer en Dios, eso va a determinar cómo yo viva mi vida en Dios, en victoria o en fracaso. But what I decide whether to believe or not believe in God, that is going to determine how I will live, whether in failure or in conquering. Permite ahondar un poco más acerca del dominio propio que lo encontramos en este versículo que estamos mencionando. Allow me to go deeper about self-control that we're mentioning at this moment. La palabra dominio propio viene de una palabra literalmente griega. The word self-control comes from a Greek word. Y la palabra griega para interpretar y darnos a conocer dominio propio significa sopronismos. And the Greek word is sopronismo. 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 ¿Qué significa sopronismo? Dominio propio. And what does it mean? It means self-control. Significa disciplina, It means discipline. significa autocontrol It means self-control. y significa estar sano en la mente de todo espíritu contrario al poder de Dios. And it means having a healthy mind against every spirit contrary to God. Mira, por un lado, la palabra cobardía, On one side, the word la cowardness, palabra cobardía significa temer a perder la confianza. the word cowardness means to fear to lose trust. Pero mientras que cobardía significa temer a perder la confianza, Cowardness means to a fear to lose certainty or trust. el dominio propio se refiere a la habilidad de estar bajo control durante circunstancias difíciles. Self-control means that you're under control in difficult circumstances. Pensar acertadamente To think correctly en el momento de presión, in a moment of pressure. poder pensar correctamente To be able to think correctly cuando somos presionados. when we are under pressure. Cuando el enemigo trata de surcarnos o de rodear o de colocarnos en una atmósfera de presión. When the enemy tries to surround us or try to place us in an atmosphere of pressure. Por lo tanto, Dios no me da cobardía. Therefore, God does not give me cowardice. No puedo perder la confianza en el Dios a quien sirvo, amo y pertenezco. I cannot lose my trust in the God that I serve, love, and belong to. Si no pierdo confianza porque la fe está activada en mi vida, If I don't lose that trust because faith is activated in my life, tengo dominio propio I have self-control en circunstancias difíciles. in difficult circumstances. Pensar acertada y correctamente. To think correctly, No importa la presión que Satanás me ponga por delante. it doesn't matter the pressure that Satan puts ahead of me. Dios me dice que como hijo amado me da dominio propio. God tells me that as a beloved son, he gives me self-control. Nada me puede controlar. Nothing can control Solo me. su presencia, su espíritu y poder. Only his presence, spirit, and power. Nada fuera de Dios puede tener dominio y jurisdicción en mi propia existencia humana y Nothing outside espiritual. of God can have dominion or jurisdiction in my human life. Lo malo de todo esto es que existe el espíritu de temor. The bad thing about all this is that the spirit of fear Existe el espíritu de temor. The spirit of fear exists. Y ese espíritu And this spirit opera en la vida de mucha gente. operates in the life of many people. Y va a tratar de operar o intentar operar en tu vida, en tu vida, en tu vida y aún en mi vida. And it's going to try to operate in your life, and even in my life. Lo bueno es que al mismo tiempo el Espíritu Santo está actuando y está ministrando nuestra vida. The good thing is that the Holy Spirit is working and is ministering our lives Para poner a nuestra disposición to make it available to us el dominio propio que necesitamos. the self-control that we need. O sea, nosotros podemos en este momento We can at this moment decidirnos a creer decide to believe o decidirnos a no creer. or decide to not believe. Podemos elegir We can choose vivir en pánico, to live in panic, dejando al lugar las dudas, giving place to doubt, los temores, fears, para no vivir en ese terror y en ese pánico. to not live in that terror and panic. Pero la decisión no es del que está a mi lado. But the decision is not of the person next to Escúchenlo, por favor, yo no puedo tomar la decisión por ti. me. Listen, I cannot make the decision for you. Tú decidiste tomar la decisión de ser y pertenecer a Cristo.
You decided to make the decision and belong to Christ. Yo no puedo decidir por tu salvación y tu vida eterna. I cannot decide for your salvation or eternal life. Tampoco puedo decidir para que tú vivas una vida victoriosa y no de frustración y de fracaso y de derrota. I can also not decide so that you live a victorious life and not a life of failure and defeat. Yo te puedo aconsejar, I can advise you. te puedo enseñar, I can teach you. puedo dirigirte lo que la Biblia dice y lo que la palabra de Dios nos revela. I can guide you in what the Word of God says and the Word of God reveals. Pero es una decisión que tú individualmente tienes que tomar. But it is a decision that you individually need to make. Ni siquiera el ser más amado que tienes a tu lado puede tomar en tu lugar. Not even your loved ones can make the decision in your place. La decisión es exclusivamente de cada uno de nosotros. The decision is exclusively of each one of us. Si Jesús el Señor dice pasemos al otro lado, If Jesus the Lord says let's go to the other side, se puede asumir que tanto tú como yo, si el Señor dice pasemos al otro lado, we can assume that as much you and I, if the Lord says let's go to the other por la side, fe y la obediencia debemos de asumir que sí realmente vamos a pasar y alcanzar la meta. through faith and obedience, we must assume that yes, we're going to reach the goal. El problema es cuando haces algo The problem is when you do something que crees que lo haces para Dios, that you're thinking that you're doing it for God, pero te olvidaste lo que Dios dijo al comienzo. but you forgot what God said at the beginning. Crees que estás sirviendo al Señor, You believe that you're pero serving te the Lord, olvida la promesa que te activó para servirle. but you forgot the promise that activated you to serve Him. Quiero decirte en esta mañana, I want to say to you this cuando morning, Dios te dice a ti y me dice a mí que pasamos o pasemos al otro lado, when God tells you or me to go to the other side, es que desde ya Dios nos está diciendo, vas a llegar a la meta, nada te va a impedir. is that truly God is saying nothing is going to impede you, nothing is going to stop you, you will reach the goal. Entonces la pregunta es la siguiente: So then the question is the following. ¿qué le ha dicho a usted el Señor que haga? What did the Lord say to you to ¿Qué le ha do? dicho a usted personalmente el Señor que haga? What did the Lord tell you personally to O do? tal vez deberíamos de cambiar la pregunta y decir, ¿qué pasaje de las Escrituras Or perhaps we should change the question and say, what scriptures entiende usted que se puede aplicar para su situación actual? do you understand that can be applied to your situation today? Tú tienes que discernir que si algunos aspectos de la fe You need to discern that if some aspects of faith están superditados a la decisión que tú tomes en Dios. are based on the decision that you make in God. Y en esa decisión que tú tomes en Dios, And in that decision that you make in God, si la decisión que tú tomes en Dios es entre lo que tú sabes que el Señor te ha dicho and between that decision that you have to make in God is what you know that the Lord has said to you, y la circunstancia actual que estás enfrentando and the situation that you're confronting today frente al enemigo de tu alma, in front of the enemy of your soul. entonces es sumamente importante So then it is very important saber to know lo que el Señor what the Lord está diciendo. is saying. Yo termino con este texto. And I conclude with the scripture. Romanos capítulo 10 verso 17. Romans 10:17. Así que la fe Therefore, faith es por el oír. is by hearing. Lo hemos sabido, lo hemos escuchado cientos de veces. We have said it and we have Así always que la heard fe it. viene por el oír. So then faith comes by hearing. ¿Pero oír de qué? But hearing what? Entonces tú no puedes decirme, pastor, yo quiero tener fe, y tú no quieres oír la palabra de Dios. So then you cannot say to me, Pastor, I want to have faith, but you don't want to hear the word of God. Tú no puedes decirme a mí, quiero que el Señor haga algo conmigo y pueda ser fuerte en momentos difíciles, You cannot say, I want the Lord to do something in my life and I want to be strong in difficult times, pero tú no quieres escuchar la palabra de Dios. but you don't want to hear the word Tú of God. quieres escuchar una palabra profética personal. You want to hear a prophetic word that is personal. No estoy en contra de eso. I'm not against it. ¿Cuántas veces Dios nos ha usado para hacerlo? How many times has God Pero used eso no es us lo to do so? primordial, eso no es lo primario. But that's not the primary. Tú tienes that's que not estar primary. tú tienes que entender esto. You need to understand this. Yo no sé por qué la gente le gustan las palabras personales I don't know why people o like la profecía personal. personal prophecies. Yo te voy a dar tanto, I'm going to give you so much. vas a tener tanto, You're going to have so much. vas a alcanzar tanto. You're going to reach so Wow, much. qué bien nos sentimos cuando Dios nos está diciendo todo lo que Él nos va a dar. Wow, we feel so good when God is telling us everything Pero that He's going cuando to give la us. profecía viene en forma inversa But when the prophecy comes y nos dice, te tienes que differently, arrepentir, and He says you need to repent, tienes que ser you obediente, need to be obedient, tienes que amar mi presencia, you need to love my presence, tienes que buscarme porque no me está buscando, you need to seek me because tienes you're que not amar mi seeking me. palabra porque no la estás amando, You need to love my word tienes because que you're leer not más loving de lo it. que estás leyendo mi palabra porque no estás leyendo lo You suficiente. need to read my word more because you're not reading enough. ¿Sabe lo que mucha gente está haciendo? Do you know what many people Comienza a are doing? reprender. They begin to rebuke. No, esto no es lo que Dios quiere para mí. This is not what God wants. Les for voy a me. decir algo.
I'm going to tell you something. Todo padre correctamente que ama a su hijo o su hija, Every parent that loves his son or daughter, no solamente le dice lo bueno que hace, not only they tell their child the good sino que things that si they're lo doing, ama o la ama de verdad, but if a parent truly loves their son or daughter, la corrige, will correct him, lo corrige. will correct her. Entonces, hoy qué papá malo que yo tengo. Oh, what a terrible dad I have. No, ¿por qué? Why? El padre que te ama cuando te está disciplinando The parent that loves you when he's disciplining you, es el mismo padre que te ama para darte las bendiciones de lo alto de los cielos. it is the same father that gives you the blessings from El heaven. asunto es que es claro. Es decir, la Biblia dice que el oír It's clear. The Bible says that to hear produce niveles de fe. produces levels of faith. En los medios normales de operaciones divinas, In the normal means of divine operation, las personas quizás no llegan a tener una fe de salvación, people perhaps don't reach a faith of salvation a menos que que lean la Biblia unless they read the Bible o que alguien les explique el evangelio or that someone explains to them the que gospel contienen esa palabra. that is contained in that word. Quiero decir, iglesia, el Espíritu Santo I want to say, church, that the Holy Spirit utiliza la palabra de Dios uses the word of God para conseguir en ti y en mí una reacción de fe. to bring in you and me a reaction of faith, Una reacción de fe en nuestro interior, a reaction of faith in our inside, para inclinarnos en confiabilidad por completo, no lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice en su palabra. to be inclined completely trusting not what man says but what God says through his word, Para nuestra fe, for our faith, no solo de salvación, not only for salvation sino para todo lo que tengamos que alcanzar en la vida. but for everything that we need to reach in life. Por eso que la fe es asunto de elección, decisión. For that reason, faith is about decision. Tú election. decides tener fe, decides no tener fe. You decide to have faith or to not have faith. Decides tener poder, no decides tener poder de Dios en tu vida. You decide to have the power of God in your life or not to have the power of God in your Decides life. tener amor o no decides tener amor. You decide to have love or not to have love. Decides tener dominio propio You decide to have self-control o caer bajo el control de la circunstancia que te rodea. or fall under the control of the circumstances around you. Depende de ti, It depends on you, no del que está a tu lado. not the person A next to diestra you. o siniestra, no el que está a tu lado, depende de ti. Not to your right or to your left, it depends on Padre, you. declaro que esta palabra comience a ser la vida por la cual tú la estás enviando. Father, I declare that this word begins to do that which Esta you palabra sent que it. estamos predicando y enseñando en estos días acerca de la fe This word that we're preaching about faith es la que nos nutre, la que nos hace gigantes para operar en la dimensión del Espíritu, is the one that makes us giants so that we can operate in the para dimension of the operar en la Spirit, dimensión de tu grandeza, so that we can operate in the dimension of your greatness. para creer que tú eres el Dios de toda gracia y don perfecto. To believe that you are the God of all grace and perfect reward. Padre, and queremos gift. honrar, adorar, glorificar tu nombre siempre, no algunas veces, sino siempre. Father, we want to honor, glorify, and worship your name. Te always. queremos servir de todo nuestro We corazón. want to serve you with all our hearts. Y queremos, Señor amado, creer que todo lo que tú nos has prometido es sí, amén. And we want, Lord, to believe that everything that you have promised is yes and amen. Esta palabra, Señor, produzca el milagro por la cual tú le estás enviando. That this word, Lord, produces the miracle for which you sent it. Opera en cada vida Operate in each life. niveles de fe Levels of faith. para que puedan ellos mismos ser libres de sus temores, So that they can be free of their fears. de sus ansiedades, Of their anxieties. de sus presiones, Of their pressures. de sus preocupaciones, Of their worries. y que en lugar de vivir en pánico y desesperación vivan en paz y en tranquilidad. And that instead of living in panic and distress, En el they nombre can de live in Jesús de peace. Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth.